El acceso a la información es un derecho humano básico y fundamental que consiste en el derecho de todo ciudadano de poder acceder a la información vinculada a los actos de gobierno y de todas las instituciones públicas. Organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, pactos como el de San José de Costa Rica y hasta la Constitución argentina con el artículo 14 refrendan la importancia y alcance de este derecho humano. Debido al peso específico que tiene el acceso a la información para el cumplimiento adecuado de los restantes derechos humanos y la concreción del derecho a la información, en la actualidad se lo considera como un derecho humano en sí mismo, pese a que en un principio era contemplado como parte del derecho a la información y relacionado con la libertad de expresión. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí se destaca que la información es un derecho humano positivo, reconocido, del mismo rango que el derecho a la vida, a la libertad y a la honra. En el artículo 19, en su apartado 2, esta declaración señala: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. En Argentina, luego de la reforma de 1994, se asignó rango constitucional a los pactos internacionales suscritos por el país, con lo cual el acceso a la información pasó a tener el mayor rango legal. El Pacto de San José de Costa Rica, también conocido como Convención Americana sobre los Derechos Humanos, estaba dentro de esos pactos. Allí se garantiza el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, según lo dispone el artículo 13. El acceso a la información ha evolucionado hacia su consagración internacional como derecho humano, cuyo fundamento jurídico se canaliza principalmente en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Cabe destacar que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera en la que sus funcionarios y gobernantes se desempeñan. La información pertenece a las personas y no es propiedad del Estado, y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno. Se considera información pública a toda la información, datos y registros en manos de los órganos y poderes del Estado y aquella que se genere con fondos públicos o a partir de la concesión, explotación, delegación o autorización de funciones, servicios o bienes públicos. El derecho al acceso a la información pública consiste, en resumen, en el derecho a conocer qué hacen y cómo lo hacen las autoridades públicas. El acceso a la información pública es un derecho humano que puede ejercer toda persona. En forma subsidiaria, el acceso a la información se fundamenta también en el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno. Los conceptos de información y libertad siempre fueron juntos, asociados y están altamente entrelazados, ya que no es posible pensar en la democracia sin que los ciudadanos se informen y puedan formar su propia opinión sobre los hechos. De lo contrario, no puede existir una democracia plena o participativa y no es posible que los ciudadanos tengan injerencia real y válida en los procesos políticos. El acceso a la información pública, libre, gratuito y completo, sin restricciones, es necesario para el desarrollo individual y colectivo, para el crecimiento de las comunidades y es un derecho fundamental de los hombres. El acceso a la información no solo tiene que ver con datos, recortes y números, sino que está vinculado a la participación, la democracia, la libertad y la posibilidad de cambiar la realidad. Más acceso es más democracia, es más justicia y eso es un paso más hacia un mundo más equitativo. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.